Habíamos ya concertado conversar sobre otro tema que nos interesa, nos ocupa y que ha salido a través de un estudio que hizo la Cámara Chilena de la Construcción y que revela que luego del estallido social y que de la pandemia, el bienestar urbano de habitantes de la región metropolitana se ha visto intervenido y hay comunas que se repiten. Vamos a conversar más en detalle respecto a esta investigación y vamos a conversar con Nicolás León, gerente de Estudios de Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción. Nicolás, gracias por el contacto. Bienvenido. Muchas gracias, Matilde. Encantado de acompañarlo hoy día y cuantas veces sea necesario para abordar este tipo de temas. Bueno, ¿cuáles son las principales conclusiones de este estudio? Porque este estudio, claro, habla de cuáles fueron las consecuencias económicas en cuanto a seguridad de varias de las comunas. Hay algunas que se repiten en prácticamente los indicadores que ustedes ponen ahí en investigación. ¿Qué es lo que revela? Mire, lo que quisimos hacer, Matilde, es hacer una revisión de algunas dimensiones que, a propósito de shocks tan relevantes como fueron el estallido social y la pandemia, tuvieron variaciones en los últimos años. Digamos, es hacer una mirada un poco más coyuntural de lo que ha pasado con nuestra ciudad de Santiago y elegimos utilizar al menos 4 dimensiones: inseguridad, pobreza, construcción y comercio como indicadores de cuánto están avanzando o retrocediendo en parte las comunas dentro de la ciudad de Santiago. ¿Por qué? Porque todos estos factores tienen un impacto en el bienestar urbano. Digamos, por ejemplo, cuando aumenta la inseguridad, lo que pasa es que la gente normalmente tiende a recluirse en el espacio privado y abandona el espacio público. Cuando hay más pobreza, hay menores recursos para el mantenimiento de la infraestructura. Cuando hay menor construcción, hay menos acceso a las viviendas y a los servicios. Y cuando hay menos comercio, bueno, hay menos disponibilidad de bienes, pero también hay menos empleos formales. Claro. Y también hay un impacto al gremio que usted representa en esas mismas comunas porque hay una paralización de proyectos y que no solamente tienen que ver con lo que usted nos indica, sino que con ya aspectos más macroeconómicos. ¿Cuál es la conclusión también que se saca? Primero, conversemos de cuáles han sido las comunas más afectadas y cómo eso también se ha reflejado en la industria. Bueno, dependiendo de la dimensión que estemos abordando, hay algunas comunas que aumentan más que el promedio. Digamos, si uno, por ejemplo, expresa lo que ha pasado en inseguridad, comunas como Maipú, Santiago, Recoleta, Independencia, Quilicura, incluso Pudahuel y San Miguel aumentaron mayor cantidad que otras comunas de la región metropolitana. En cambio, si vemos, por ejemplo, temas asociados a pobreza, emergen, por ejemplo, Estación Central, Independencia, Quilicura, San Joaquín. Y finalmente, pues si uno toma las 4 dimensiones en conjunto, las 2 dimensiones más sociales que les comentaba, inseguridad y pobreza, pero también el menor desarrollo de proyectos y el menor desarrollo de comercio, digamos, el cierre de muchos comercios, que eso lo medimos a través de la cantidad de patentes municipales que se están recaudando. Hay 80.000 millones menos en patentes municipales que ha recibido la ciudad de Santiago, y eso está concentrado sobre todo en 2 comunas, Santiago y Providencia, que tuvieron una baja muy relevante en la cantidad, digamos, de hecho mucho más que el promedio. Pero revisando estos 4 factores en su conjunto, son 5 las comunas que mayormente vieron afectado su bienestar urbano. Esas son Santiago, Independencia, Macul, Estación Central y Maipú. Pero si uno mira ahora cuáles estuvieron afectados por al menos 3 de estos 4 factores, se suman otras 13 comunas más, digamos. Entonces esto es más bien un efecto que tuvo sobre la mayor parte de la ciudad, específicamente el centro de la ciudad y la zona más bien surponiente, digamos, diferente de lo que estamos acostumbrados a ver, digamos, ¿no? Esto es un efecto de un problema nacional que se aloca en ciertas comunas con mayor fuerza por solo hecho de ser, digamos, comunas muchas veces centrales donde estos procesos se desarrollaron. Ya, y en estas 5 comunas que usted dice que son las más afectadas por estas 4 variables que ustedes ponen en análisis, ¿qué ha pasado con los proyectos de la Cámara? Los que estaban primero en proyecto, los otros en construcción, ¿qué ha pasado con eso? No, más que proyectos de la Cámara, lo que hicimos para catastrar lo que ha pasado con la construcción fue revisar una comparación de los 3 años previos al estallido social y la pandemia y los 3 años posteriores en la cantidad de proyectos que se están desarrollando. Y ahí, en número, hubo una caída de 836 proyectos menos, digamos, en la ciudad de Santiago. Y como le decía, liderado en este caso por la comuna que lidera ese número, con más de casi 200
proyectos menos es es la comuna de Santiago, luego Claro, Ñuñoa, La 174. Cisterna, exacto, exactamente, luego Ñuñoa, La Cisterna, Maipú, Estación Central, Vitacura y Macul, digamos, son las que lideran, digamos. Pero si de hecho uno lo mira desde el punto de vista porcentual, las que más caen son La Reina, son Los Espejos, digamos que a veces no los ve en número, pero sí, si uno hace comparativamente, tienden a perder preponderancia. ¿Y cuál es la propuesta que hacen ustedes? Porque esto también, claro, tiene que ver la disminución de los proyectos con estas variables sin duda, pero también con una caída que ha vivido la economía y que ahora, a propósito del IPOM que acabamos de revisar y de otras variables, vemos que ya debiéramos estar saliendo de aquello. ¿Cómo ven ustedes el futuro a propósito de tanto los datos que sacan ustedes como de las variables más macro? Es súper importante implementar estrategias urbanas que se hagan cargo en parte de estos problemas, ¿no? Y abordar quizás una de las variables, si uno solamente se enfoca en seguridad o solamente se enfoca, por ejemplo, en proyectos asociados al bienestar social, a mejorar temas de pobreza, o solo aquellos más bien de desarrollo económico, el problema no se resuelve o no se revierte esta tendencia. Por lo tanto, hay que implementar una estrategia que sea integral, digamos, ¿no? Y solo para dar algunos ejemplos de posibles estrategias urbanas. Por ejemplo, para abordar temas de prevención del delito existen diseños de espacios públicos que pueden permitir. Hay mucha literatura y también información de proyectos concretos que se han hecho en Chile y en el extranjero, por ejemplo, de urbanismo táctico que permitan abordar estas problemáticas. Después, obviamente, todo lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura urbana, en mejorar el entorno urbano, a propósito, por ejemplo, de los ejes de transporte y también la atracción de inversión, el fortalecimiento de barrios comerciales, la creación de subcentros, son herramientas que urbanas se han utilizado en otros lugares, en otros países. Hoy día en la mañana también veíamos en la Conferencia Internacional de Ciudad la experiencia, por ejemplo, de la ciudad de Detroit en Estados Unidos, que estaba muy deteriorada y en los últimos 10 años ha recibido una revitalización urbana muy relevante asociada justamente a esto mismo, a abordar la problemática en su conjunto y no solamente en una de estas variables. Ahora, bueno, vienen elecciones municipales, me imagino que todos los candidatos estarán detrás de esta idea de la Cámara de revitalizar los espacios por todos los elementos que usted ha visto. ¿Es también una oportunidad? Exactamente, o sea, esto hay que insistir en este punto. Esto no se trata de culpabilizar alguna comuna por sobre otra, porque estos son problemas nacionales, ¿no? Nadie podría decir, incluso internacionales, nadie podría decir que la pandemia es de responsabilidad de una comuna o de otra, ¿no? Pero sí afecta a la ciudad de una manera y se aloca especialmente con dificultades para ciertos segmentos, aumenta la pobreza en ciertos lugares más que en otros, y incluso comunas que no estábamos acostumbrados a ver en los rankings, como Las Condes o Lo Barnechea, tuvieron cambios muy importantes en su bienestar urbano. Entonces este es más bien un llamado a pensar la ciudad y a revertir estos posibles problemas que se están presentando incipientemente a través de estrategias integrales urbanas, digamos, que hagan frente a estas problemáticas. Y saliendo un poco de esto, a propósito del IPOM que conocimos y de las razones también de por qué no se rebajó más el Banco Central la tasa, está porque no logramos todavía controlar la inflación. Va a haber algún tema ahí con los precios de la electricidad que pudieran llevarlo al alza, porque ha sido difícil salir de esta inflación luego de los retiros. ¿Qué le pasa o cómo reciben ustedes esta discusión cuando se comienza nuevamente a hablar de una posibilidad de un retiro en previsión? Bueno, esto ha sido sin duda un tremendo golpe al sistema financiero. Los retiros lo fueron y por lo tanto eso tuvo un impacto inflacionario que ha sido muy difícil de controlar, digamos, ¿no? No solamente en Chile, sino que en el mundo. El impacto que ha tenido en las tasas de interés, específicamente de los créditos hipotecarios, ha impactado directamente a las familias, digamos. Hoy día, incluso si uno compara con la situación de 2019, el peso nominal de un dividendo se ha duplicado, digamos. O sea, para poder mantener un dividendo exactamente del mismo precio de una vivienda, por ejemplo, de 3.000 UF, se requiere hoy día el doble de ingresos, lo cual hace que el sueño de la casa propia se aleje cada vez más, digamos, y por lo mismo es muy importante que este tipo de temas se discutan con esa experiencia a la vista, digamos. Quizás
en el momento cuando esto estuvo en la pandemia y había quizás un retraso desde el punto de vista de las ayudas estatales, se pensaba que esto podía haber sido un buen camino. Obviamente no lo fue y se advirtió, digamos, y no lo es, digamos. Pero hoy día tenemos la experiencia de lo que significó y por lo tanto nos parece que sería una muy mala noticia para Chile. Bueno, hoy día la presidenta del Banco Central en su informe decía que la economía estaba mejorando, ha evolucionado bien, decía ella, salvo la construcción. ¿Cómo ven ustedes el repunte del sector? ¿En qué plazo? Bueno, nosotros de hecho estamos proyectando todavía una caída de un 1,3% para este año en la inversión en construcción, todavía empujados por un sector más bien independiente de que hemos tenido presupuestos públicos muy expansivos, tanto en vivienda como en infraestructura, el sector privado sigue estando rezagado. En el caso específicamente del sector inmobiliario, por las razones que comentábamos anteriormente, pero también por razones más de largo plazo, de cómo se ha ido encareciendo la vivienda en Chile por una serie de factores, algunos tributarios, otros más bien normativos, también el encarecimiento que ha tenido el suelo, más el tema financiamiento que es el que comentábamos recién, está teniendo una depresión la demanda, digamos, ¿no? Hoy día el mercado se ha ido achicando cada vez más y hoy día existen alrededor de 100.000 unidades que están en stock, digamos. En la medida que esas unidades no se agoten, la probabilidad de que se inicien nuevos proyectos es muy baja y sobre todo si es que las tasas de mediano y largo plazo se mantienen altas, hace que las personas tengan mucha dificultad para acceder a la vivienda y por lo tanto nosotros no creemos que durante este año vayamos a tener cifras muy distintas a las que tuvimos el año pasado en el sector inmobiliario. Bueno, nos llamó la atención que durante este no es Cyber Day, es prácticamente la semana, estuvieran también proyectos inmobiliarios, me imagino tratando de deshacerse del stock. ¿Hay estrategias en esa línea de poder generar una oferta que pueda compensar de alguna manera el alza en las tasas y esta cantidad de requisitos que se pone también a los nuevos, digamos, compradores que quieren tomar proyectos, créditos hipotecarios? Sí, se han hecho múltiples estrategias por parte de las inmobiliarias para intentar no solamente bajar el costo financiero, sino que incluso descuentos importantes. Y para que ustedes hagan una idea, en general las inmobiliarias en Chile son muchas y compiten en mucha manera. A diferencia de quizás otras industrias, acá está muy atomizada, son muchísimas las empresas y ninguna representa grandes números dentro del total de la industria. Por lo tanto, es una industria altamente competitiva y por lo mismo es difícil de llegar a números muy bajos porque los problemas es que los costos de construcción han subido, la normativa, como les decía, más de 20 normativas en los últimos 10 años que han terminado impactando el costo de la vivienda, como por ejemplo el IVA a la vivienda, que tuvo un efecto incluso de un 12, un 13% en el precio, los factores del aumento del precio del suelo, otros factores más que podríamos ahondar, han hecho que los precios están bastante justificados por los costos, digamos, acá no existen grandes márgenes, por lo tanto la oportunidad que tienen las inmobiliarias para generar mayores descuentos es muy baja, digamos, no existe tanta flexibilidad, incluso en ese caso, en algunos casos perdiendo recursos por el costo financiero que le significa a las empresas mantener un stock muy alto, han incurrido en descuentos muy relevantes, de hasta un 25% en algunos casos, y eso es obviamente una oportunidad que los compradores, que las personas que están buscando pueden aprovechar. Sin duda. Bueno, Nicolás León, gerente de estudios y de políticas públicas de la Cámara Chilena de la Construcción, gracias por contarnos los resultados de este informe. Nos sirve también para generar discusión en torno a las necesidades que ustedes detectan a través de estos números. Muchas gracias y que tenga una buena tarde. Gracias a ustedes, encantado.